Hola, bienvenidos a todos. Yo me llamo Uli Sampaio, yo soy responsable por la comunidad de Elastic en Latinoamérica. Eh, Harley, muchas gracias por tu charla y al fin de la charla nosotros tendremos como 15 minutos para preguntas y respuestas. Yo les pido que pongan la pregunta para todos los panelistas y attendees. Yo no sé cómo se dice attendees. Yo soy de Brasil, por eso que mi español es más o menos. Um, y yo pondré también un link para una rápida encuesta y les pido que conteste la encuesta. Tomará como 2 minutos. Y si tienen interés en saber más acerca de eventos que Elastic está apoyando o próximos meetups, pueden entrar en contacto conmigo. Yo pondré mi correo también en la chat. Y si tienes dudas, también estoy disponible. Harley, contigo. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Uli, por este espacio. Bueno, a los que están acá participando también en esta charla. Bueno, les cuento, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en ingeniería de software, estoy también certificado como arquitecto Big Data, ya hace ya varios años. Eh, Desde hace varios años estoy trabajando con Elastic y también pues tengo la certificación de Elastic como ingeniero. Vemos que ya llevamos más de 5 años, porque no solo la certificación, sino después toda la experiencia que hemos logrado ver Elastic, lograr comparar con muchos buscadores, con diferentes bases de datos, llegar a problemas de grandes empresas. Entonces, por ejemplo, llegamos a encontrarnos empresas en donde utilizaban otros tipos de buscadores, pero las búsquedas no siempre se alineaban con el usuario. En ese momento fue cuando comenzamos a analizar Elastic ya hace varios años y comenzamos a darnos cuenta que con Elastic y sus algoritmos podíamos llegar a mostrar realmente lo que el usuario quería ver al final. Entonces, pues, una empresa puede tener toda su información, puede tener mucha información y pues al final puede decir, oiga, ¿por qué no me están encontrando mis clientes? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para que los clientes nos encuentren? Entonces, es la forma de cómo procesamos información y cómo la entregamos para que sea relevante. Les voy a dar como un breve resumen de qué es Elastic, sus componentes, de lo que maneja, como para una pequeña introducción, en donde podemos ver, por ejemplo, Elastic, pues, vemos que tiene un conjunto de herramientas, pero pues Elastic Stack es como el motor que finalmente utiliza varios algoritmos para almacenamiento, procesamiento de datos y para procesamiento de búsquedas. Su esencia principalmente, independiente que tiene varios componentes, es realizar búsquedas. Normalmente Elastic es conocido principalmente como un ELK, Elasticsearch, Logstash y Kibana. Vemos que este componente principalmente es el que más se conoce, aunque él tiene otros componentes adicionales. Por ejemplo, unos bits que son para extracción de datos, también extracción de logs, poder procesar mucha información en tiempo real. Entonces, con este motor, pues digamos, realmente se utiliza para procesar miles y miles de datos en tiempo real, poder tener mucha información que en una base de datos relacional que se puede tener hasta 200 o más tablas en un modelo relacional. Muchas veces uno se encuentra con problemas legados y estos legados pues cada vez van creciendo y ya cada vez van creciendo. En algunas bases de datos cometen el error de guardar logs dentro de la base de datos. Entonces, pues esto logra hacer que se crezca y sea casi imposible navegarlo o hacer consultas, en donde se puede caer la base de datos si llega mucho tráfico, o pues el tiempo de respuesta para el usuario final puede llegar a pasar de 10 segundos, 30 segundos, un minuto o más, pues que finalmente es desastroso para llegar a un cliente final. ¿Sí? Y pues ante información interna,
Si estamos procesando un sistema interno y se demora mucho, pues al final también es ineficaz para los propios empleados de una compañía. Porque si a los empleados hacen búsquedas y se demora un minuto haciendo consultas de su información interna, si este empleado hace 50 búsquedas, pues son 50 minutos perdidos. ¿Sí? Realmente ya se puede estar perdiendo una hora, que esa hora, al ser milisegundos con un motor como Elastic, al final gana mayor productividad. Entonces, eso es como la esencia. Y otra esencia es lograr las búsquedas, porque podemos tener la información, pero de pronto por errores de ortografía o por no saber cómo hacer búsquedas de información relacionada dentro de nuestra misma base de datos, perdemos ventas, perdemos clientes o no aprovechamos eso para poder hacer estas ventas. Uno de los componentes que tiene Elastic, digamos, pues Logstash, no es que sea propio Elastic, sino pues se ha adaptado muy bien a él, es un ETL, digamos que hace parte directa para poder integrar información de base de datos, porque Elastic puede convivir con todas las bases de datos del mercado. Ustedes pueden tener su motor de base de datos Oracle, SQL Server, MySQL, entre otros. Y Logstash se puede conectar a ese motor de base de datos, extraer la información y llevar toda esta información a Elasticsearch. Al procesar la información, podemos tener, por ejemplo, una consulta que en una base de datos relacional involucra 10 o más tablas. En lo que hacemos esta consulta, ahí en ese programamos en Ruby on Rails. En esa programación podemos transformar esa información, volverla no relacional, generar un JSON bien organizado con subcategorías, con subniveles, en donde ese JSON pueda tener toda la posible información que se requiere para cierta búsqueda. Entonces podemos generar diferentes índices en Elastic con la información relevante que queremos mostrar a ese cliente final. Entonces eso lo que nos permite es que el trabajo fuerte lo procesa Logstash, en donde se le puede colocar un proceso de un bash que corra cada minuto, cada 2 minutos, cada 5 minutos, para que nos registre la nueva información y la información que se actualiza. Entonces, esto lo hemos utilizado en muchos clientes, ha sido muy efectivo, porque muchos clientes quieren transformar la información, llegar a hacer búsquedas con georreferenciación, diferentes tipos de búsquedas para el cliente final. Y con la base de datos es muy complicado, entonces al transformar toda esta información, llevarla con un estándar bien definido, desnormalizado a Elasticsearch, ya hace búsquedas en milisegundos. Entonces pasamos de un problema de minutos a llevar algo a milisegundos. Y por unos costos de transferencia realmente muy bajos. Otro de los componentes es para visualizar de Kibana, en donde podemos tener unos dashboards de gestión. Realmente, a veces, pues, cuando se tiene motores de bases de datos relacionales, la empresa tiene que adquirir un motor de visualización aparte, que son costos adicionales. Lo que nos ofrece Elastic es tener este motor de visualización en donde podemos mostrar información a tiempo real, mapas de calor, por ejemplo, qué pasa hoy en día con el COVID. Si estuviéramos midiendo todo lo que está reportando la gente en su estado de salud en tiempo real, podríamos saber cuáles son las regiones más afectadas en tiempo real. Hasta podríamos llegar a deducir y hacer análisis predictivos con un motor de Machine Learning que también tiene Elastic, en donde podemos llegar a facilitar, digamos, a segmentar la información, como lo hace, por ejemplo, Uber. Cuando alguien hace una búsqueda, Uber está utilizando Elastic para hacer esa búsqueda por georreferenciación y poder saber cuál es el vehículo más cercano, ¿sí? Entonces, cuando yo lo llevo a este motor de visualización, asimismo yo puedo aprovechar eso para ver información propia de la empresa, para poder segmentar todo lo que tenemos dentro de nuestra base de datos. Adicional, también es una herramienta muy útil. Por ejemplo, en cliente lo hemos utilizado para hacer simulaciones sin tener que hacer un desarrollo. Directamente en Kibana manejamos la información, la mostramos en 1 o 2 días y le mostramos cuál puede ser el resultado final a ese cliente sin tener que hacer un desarrollo. Entonces se pueden hacer pruebas de concepto muy buenas.
Logstash, digamos que él puede alimentarse de muchas fuentes de información, se puede alimentar de logs, de bases de datos, ustedes pueden tener cualquier tipo de input y el output lo definen hacia un Elastic y después poderlo visualizar. De todos los componentes que tiene Logstash, como mostramos por acá, podemos extraer información de todas las fuentes, podemos manejar alertas, por ejemplo, con Elastic podemos tener alertas de que la información, si recibimos cierto dato de nuestro log, envíenos un correo. Si es un motor que tiene Kibana. En Machine Learning utilizamos un análisis predictivo, por ejemplo, si queremos llegar a saber, no sé, en información transaccional, cómo es el comportamiento normal de nuestras transacciones, que el sistema aprenda de ese comportamiento normal y en algún momento hubo un pico o, por ejemplo, en una transacción bancaria que se registraron dos transacciones en lugares diferentes en donde por georreferenciación no sea posible que una persona se desplace, el motor pueda llegar a enviar alertas o pueda llegar a generar un callback a una aplicación y ese callback bloquee la cuenta para que no le hagan más retiros. Entonces, a nivel de Elastic es un mundo muy grande. Adicional, por ejemplo, suele pasar en empresas que tienen problemas en aplicaciones, no son fáciles de detectar. Elastic tiene un componente que es APM. Con este componente podemos monitorear la aplicación desde lo que navega el usuario, con lo que maneja, por ejemplo, Google Analytics, de registrar páginas vistas, qué pasó. Entonces se puede registrar qué pasó con el usuario, pero adicional se puede llegar mucho más allá porque se puede saber qué método llamó de la aplicación, qué consulta hizo de la base de datos, cuál fue el extracto del método que tuvo el error. Entonces en las empresas que tienen un sistema de complejo y grande, muchas veces tienen un error y se pueden demorar una hora o 3 días o más tiempo identificando la causa del error. APM lo que nos hace es que ya tenemos un dashboard en donde podemos cruzar la información de todo eso y hacer búsquedas, porque al final su esencia es búsquedas. Y él está buscando entre todo nuestro log qué está pasando. Y cuando detectamos el error, podemos configurarle que nos envíe alertas o también podemos llegar a predecir con Machine Learning. Ya nos han salido errores cuando la RAM de uno de los nodos, servidores, Docker, dependiendo de lo que sea nuestra aplicación, se suba más de un 40%, 50% o en X tiempo tenga un salto muy brusco, en ese momento envíe la información. Entonces nosotros podemos saber, el error se presentó porque la RAM llegó al 80%, llegó al 100% en un pico, y llegó al 100% en un pico porque el usuario dio clic en un botón, al dar clic en ese botón, eh, consumió un cierto método y se muestra el extracto del método. Entonces, podemos llegar y simplemente viendo en tiempo real, podemos entender cuál es el problema e ir a solucionarlo, que esto pues ayuda mucho a las empresas. Es un sistema que están utilizando ahorita todas las empresas grandes. Y en general, digamos que un mapa conceptual a grandes rasgos de Elastic, tienen varios bits. Por ejemplo, hay bits de métricas, que era lo que les comentaba. Poderle estar enviando cómo están la CPU y la RAM de cada uno de mis contenedores, servidores, entre otros. Entonces está recibiendo la información. Y Elastic también maneja algo que se llama información en frío o información en caliente. Cuando ustedes necesitan ver en tiempo real, están viendo la información en caliente, pero cuando pasan a ver la información en frío, por ejemplo, de 7 días hacia atrás, es información que no necesitamos consultar de inmediato y vamos a tener un almacenamiento mucho más económico de lo que es un procesamiento en tiempo real. Pero pues adicional, Elasticsearch tiene también varios componentes que se pueden utilizar, por ejemplo, un rollup, que ustedes lo que pueden hacer es configurar unos parámetros que cada X tiempo él agrupe la información y cree unos índices agrupados, y ese detalle después de 3 meses, 6 meses hacia atrás, que solo necesitamos saber cantidades. Un 404 de este método, ¿cuántas veces nos ocurrió durante un mes? Entonces, si agrupa ese mes anterior, se muestra ese 404 que va a tener, y posteriormente lo que hace uno es eliminar el índice anterior. Entonces, si el índice anterior tenía
300 registros de ese mes con el mismo error, estamos generando un solo registro con una cantidad de 300 que nos va a servir para analítica y estamos economizando el espacio. Entonces, Elastic nos ayuda también a que nosotros mismos ahorremos utilizando toda su propia tecnología. Lo que sabes, como les comentaba, también es para extraer información, adicional los bits. APM para información de pronto de los métodos, entonces los métodos que está haciendo usuarios, porque tiene agentes en JavaScript, tiene agentes también para diferentes lenguajes, Java.NET, PHP, Node.js, entre otros lenguajes. Se instala el agente por defecto envía una información, pero uno los puede personalizar y enviar la información detallada de lo que necesitamos. ¿Listo? Esa fue como una breve introducción de qué es Elastic y sus componentes. Algunos casos que hemos implementado nosotros con el equipo de nuestra empresa, por ejemplo en Honduras, unos portales, por ejemplo Televicentro, que era un portal que tenía más o menos 62,000 visitas al mes, y lo rediseñamos por completo, y el motor que maneja la información es Elasticsearch. Pasamos de tener 62,000 visitas a aproximadamente 250,000 visitas. Y ahí se detectó el motor anterior no soportaba la carga y adicional también logramos incrementar usuarios únicos y usuarios orgánicos sin incrementar costas de estrategia, ni de lancia, ni pautas, sino solamente con la transformación de Elastic ya triplicamos o cuatruplicamos la cantidad de usuarios que entran al portal. Entonces, muchas veces pudo haber sido que esa es la cantidad que hubiera podido haber entrado desde el inicio del portal. Y el portal se caía y no respondía y no permitía más usuarios. Una vez transformamos, ya el portal nunca más se volvió a caer. Vemos que algunos portales, cuando hicieron algunos eventos, colocaban algo que sí que filas virtuales o demás. Con Elasticsearch eso nunca se ve. ¿Sí? Pues adicional porque uno tiene estrategias, obviamente a nivel de código fuente, de autoescalamiento, de alta disponibilidad, de tener una infraestructura de pronto con contenedores eh, que incremente o baje, ¿sí? Pero no es solamente eso. La base de datos es esencial que la base de datos también pueda responder. Entonces, si tienen la estrategia de contenedores y no tienen una base de datos que realmente responda, pues el portal no van a poder llegar a todos los clientes. Y lo mismo pasó con otro portal de ellos, Tu Nota, un portal 100% nuevos, en donde se llegó de 0 a 3 millones de visitas mensuales al tener Elastic y pues el buscador, porque con el buscador se puede llegar a tener resultados realmente relevantes a lo que busca el usuario. Entonces podemos tener toda la información, pero si no se la mostramos al usuario como lo que necesita, lo que quiere ver, pues es estamos perdiendo los clientes. Nosotros también, bueno, yo tuve directamente la oportunidad de participar en el evento del Elastic On de Latinoamérica. Presentamos un caso de búsqueda, por ejemplo, de 100 cuadras, lo que logramos en este portal. Era un portal que no soportaba más de 500 visitas concurrentes. Una vez, solo con el cambio de motor de base de datos, ya soportamos más de 10,000 usuarios concurrentes. Entonces, eso también lo que hizo fue incrementar todas las búsquedas. Y en este se desarrolló un sistema que va Matchmaker, que si pronto lo navegan, en resultados dice búsqueda por afinidad. Si hacen una búsqueda, él les muestra qué inmuebles del mercado son 100% afines al usuario que está buscando. Cuáles son 80%, 70%, 50%, diferentes porcentajes. Porque pues Elastic tiene algo que se llama grafos. Con los grafos, ustedes pueden hacer correlaciones de la información. Entonces no hay que pensar en cómo yo involucro información para relacionarla. Obviamente aquí ya pues ellos lo extendieron a su formación propia con algoritmos propios, pero la base de grafos, por ejemplo, para poder indicar quién se relaciona con quién. Por ejemplo, si tenemos una red social, con grafos podemos llegar a indicar, tengo un registro A, ¿qué otros registros se conocen con A o se pueden llegar a conocer con A? Porque hay un registro A, un registro C, y ambos se conocen con el registro B. Entonces, posiblemente el registro C pueda llegar a ser amigo del registro A, porque puede haber una correlación. Y eso nos lo permite todo el algoritmo de grafos que ya tiene Elastic, que es realmente muy potente. Por ejemplo, acá, digamos que a nivel de búsquedas, tenemos acá también un sistema, por ejemplo, el autocompletar, que alguien dice,
¿Qué tan esencial puede ser un autocompletar? En este caso, el autocompletar es la base del portal, porque el usuario puede que no sepa qué está buscando, escribe 3 palabras y el sistema le sugiere, según la información que tiene en base de datos, y qué puede ser relevante para ese usuario. Entonces, el autocompletar es algo muy clave y también pues, mostrar la información al usuario en milisegundos, digamos en pocos segundos, porque si tenemos la información relevante, pero va contra mi base de datos relacional y se me demora un minuto, pues el usuario se va y se va para la competencia. Y eso le pasaba digamos, a este portal en su momento. Lo que les comentaba, por ejemplo, búsquedas por afinidad, en donde puede indicar cuánto es afín un portal para ellos. Y pues obviamente esto ha sido muy relevante para este portal porque logró hacer un buen crecimiento. Y adicional a la búsqueda es por georreferenciación, porque puedo decir, yo estoy buscando en cierto sector un inmueble, estoy buscando en cierto sector un producto, pero si el sistema por georreferenciación me sugiere que hay cerca, puedo hacer búsquedas en mapa, indicarle quiero que me haga esta búsqueda y me devuelva la información 1 kilómetro a la redonda, 2 o 3, para mostrar la información relevante a los usuarios, sin ningún tipo de cálculo. Entonces, toda esa información ya es por naturaleza de Elastic. A nivel de los componentes de APM, podemos llevar información muy detallada a Elastic, que realmente uno, se preguntaría uno, ¿puedo utilizar Analytics o llevo todo a Elastic? Realmente Elastic puede monitorear toda la información y es más, pueden llegar a un paso más por lo que les comento, que ustedes, aparte de que ven qué métodos consumen, ustedes pueden detectar si una transacción se demoró 1 milisegundo, 24 milisegundos, entre otros, cuál se demoró y por qué fue un método que es el más complejo y que de pronto se puede llegar a optimizar a futuro. Si un usuario se quedó y dice, no, el usuario dio clic en un botón, no avanzó, porque se me quedó, aquí tenemos el detalle porque acá nos muestra hasta el error y dice, la base de datos o un servicio externo generó un timeout y aquí está el detalle de su error. Entonces podemos llegar a tener la analítica completa de nuestro portal con APM y utilizando Elastic realmente a un bajo costo moderado y que es muy potente. A nivel de los dashboards que manejamos, vemos que Elastic permite tener varias visualizaciones. Cuando extraemos la información de los agentes, la llevamos y al final son datos que quedan en Elastic. Entonces, Kibana es un componente que nos permite hacer búsquedas. Él tiene unos componentes que puede hacer a la persona que pronto se le dificulte hacer un query en formato JSON. Elastic también soporta hacer queries en formato SQL, ¿sí? Para las personas que se les dificulte. Pero si no, los formatos JSON son perfectos. Y en estos dashboards se puede simular toda la información. Entonces acá lo que podemos hacer es en APM ver la información para monitoreo o para darle información relevante al negocio. Si yo le muestro al negocio qué está pasando con Machine Learning, qué pasó, qué información tiene, qué producto puede llegar a vender más adelante o por qué le está costando, por qué se le están yendo los clientes, con eso podemos llegar a identificar toda esta información y mostrar todos estos gráficos. Pero al final, si ven, todos son búsquedas. Kibana está buscando. Entonces, Elasticsearch al final, ese motor de búsquedas, si lo mismo que hace Kibana se le muestra al usuario final, es la forma de lograr incrementar ventas. Entonces, cuando nosotros llegamos y le llegamos a este usuario, mostramos un cliente está buscando un producto y puede que este cliente no sepa qué está buscando, pero con algunas palabras que uno ya ha reconocido o que han buscado otros clientes que esta persona busca, le podemos mostrar búsquedas sugeridas porque le decimos, un cliente que buscó esto también buscó esto otro. Mostrémosle búsquedas sugeridas y ayudamos a que nuestro inventario lo conozca el cliente y podemos ir conociendo que le pueden ir interesando. A nivel de búsqueda, entonces, pueden hacer filtros de mucha información. Digamos que Elastic a nivel de buscador soporta diferentes combinaciones de filtros, diferentes combinaciones de búsquedas anidadas, de dar pesos por ordenamiento. Pueden tener toda la información, pero ustedes quieren que les ordene por cierto peso.
el que tenga más fotos, devuélvamelo de primero, pero si adicional que tiene una foto tiene un video, entonces dele más relevancia al que tengas. Entonces ustedes pueden comenzar a jugar con reglas. Si en algún portal de pronto ustedes tienen su portal de productos y ustedes tienen clientes que le dicen yo quiero salir de primero, o por ejemplo Mercado Libre que utiliza Elastic, pues pueden decirle yo quiero salir de primero, le pago una membresía y con esos algoritmos que tiene de ordenamiento, los podemos llevar para poder mostrar la información principal de esos clientes que nos están pagando por relevancia, sin que implique un desarrollo muy grande, sino simplemente validar ese score que se le está dando al usuario y diferentes filtros. A nivel de búsquedas, por ejemplo, de transacciones, de lo que se está haciendo, digamos, en este caso, es cómo funciona un monitoreo. Entonces podemos saber qué es lo que nos está llegando. Pero, ¿qué hicimos? Tuvimos 500 visitas en un portal, realmente del portal, de las 500 visitas tuvimos, era un portal de ventas, un e-commerce, tuvimos un 5% de conversión en donde alguien hizo clic comprar. Con Elastic podemos predecir qué hicieron esos 5 y por qué a ese 5 le interesó y por qué al otro 95 no. Al predecir esa información, podemos llegar a transformar ese 5 para volverlo un 10%, volverlo un 15% y comenzar a aumentar ese porcentaje en ventas. Porque al final eh, los portales se evalúan en dos, si estoy mostrando información o si estoy vendiendo. Si muestro mucha información pero no vendo, entonces es un proceso realmente que uno dice qué puedo hacer para vender y para llegar a esa conversión. Entonces, esto es un motor que tiene ya todos muchos algoritmos construidos donde se aprovechen bien, se logra incrementar toda esa cantidad de ventas. Diferentes tipos de gráficas, digamos que podemos mostrar gráficas por tiempo, gráficas por tipo de dato, entre otros. A nivel, por ejemplo, de saber las búsquedas y las visitas, cuántas visitas ha tenido el portal, cuántas visitas ha tenido por cierta URL. Y no solo el monitoreo, sino nos va a servir también para análisis estadísticos. Por ejemplo, llegar a saber cuántas transacciones fueron efectivas, pero de pronto saber cuántas transacciones no fueron efectivas. ¿Sí? Entonces, si dicen, fue el 5% fue efectivo, el 95% no, podrían tratar de identificar la causa del por qué ese 95% no llegó a hacer la transacción. No entendieron la usabilidad del portal, no sabían que tenían que darle clic a un botón, el otro sí, entonces cambie ese botón, cambie la usabilidad, o adicional, muéstrele ofertas y los usuarios qué perfil tienen para saber cómo apostarle eso con los datos. Empresas que usan Elastic son muchas, digamos, esos son como unos pequeños casos, por ejemplo en Facebook, en Uber, Netflix, bueno, Mercado Libre para productos, Telefónica para manejo de logs, el Grupo Bolívar, fue uno de los casos de éxito que nosotros desarrollamos para ellos, para todo el portal de 100 cuadras, entre otros portales, y lograr pues la parte del incremento de ventas. Esos son los casos de éxito que nosotros hemos tenido, los que han sido públicos de lo que les estoy contando, donde pueden ver que es información real del Grupo Bolívar. Digamos que ellos lograron un 35% en reducción de costos y lograron subir de un 128% en la transformación Elastic. Con la transformación Elastic, acá nos indican pues que directamente fui pues quien estuvo allá con nuestra empresa, que estuvimos acá, que nos contrataron directamente para que nosotros hiciéramos eso por toda la experiencia que tenemos. Entonces eso a nivel de una parte de la información. Otros, por ejemplo, como estaba comentando, en el evento Elastic On, fui uno de los ponentes que participamos exponiendo esos casos, que lo pueden encontrar acá. En estos casos nosotros mostramos cómo optimizar todas estas búsquedas ya a nivel más profundo y mostramos directamente este caso de éxito en donde con unos pequeños costos adicionales de lo que se paga en base de datos, porque pues la base de datos, cuando se tiene una base de datos relacional y se quieren soportar búsquedas extensas, pues la base de datos crece en costo, en tamaño y entre otros. Entonces, ¿cómo se hace para lograr pasar con costos similares a un motor de Big Data como es Elastic
y poder reducir los tiempos a segundos y poder lograr mostrar toda esa información y tener una mayor efectividad, soportar más usuarios, entre otra cantidad de ventajas con este buscador. Entonces, este lo pueden ver, digamos que cómo hacer reducciones de costos también con Elastic. Entre otras opciones, por ejemplo, en Honduras, también ellos resaltaron, por ejemplo, este portal de Televicentro, donde hicieron publicidad de lanzamiento, y ellos mencionan que directamente fue todo gracias a utilizar Elasticsearch. ¿Sí? Entonces, si lo ven, realmente es un componente muy grande que sirve para cualquier tipo de negocio. Realmente, todos los portales que están en web, al final se basan en búsquedas. Y las búsquedas son Elastic. No necesariamente ustedes tienen que tener un problema de Big Data. Ustedes pueden tener un portal nuevo, por ejemplo, Tu Nota y Televicentro no son sistemas de Big Data, crean, no sé, 20, 30 noticias diarias, pero al final le muestran información relevante a los clientes. Entonces, con esto ellos incrementando considerablemente la cantidad de usuarios que están en el portal. Y, por ejemplo, se creó un nuevo portal, bueno, este ya está en activo porque fue unos Cyber Days, eran unos días específicos de ventas, se esperó subir en cantidad de usuarios y también su motor fue Elasticsearch para soportar un pico altísimo de tráfico por 3 días para llegar a crear ventas considerables. Entonces, eso es como a nivel de diferentes opciones que se tienen para Elastic. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mi nombre es Arley Aranda. Acá están mis datos, también pueden encontrar en LinkedIn. Arley Aranda, así directamente. Si necesitan consultas, con mucho gusto nos pueden escribir. Digamos que nosotros sin ningún compromiso estamos para responder dudas. Nos pueden escribir por el chat en cualquier momento que necesiten una prueba gratis. Recuerden que directamente Elastic les ofrece a todos 14 días gratis. Ustedes cuando lo quieren probar, ustedes simplemente pueden ingresar y con un par de clics ya tienen un sistema de Elastic monitoreado y tienen 14 días para probar todos los datos propios de la empresa. Entonces, si necesitan hacer pruebas, nos pueden contactar. Nosotros somos partners advanced de Elastic. Tenemos un acuerdo con Elastic en donde nosotros les ayudamos con esa asesoría sin ningún costo y poderles ver en qué puede aplicar Elastic en cada uno de los casos de uso que requiere la empresa. Entonces, pues dejamos abierto para que podamos hacer preguntas. Uli, no sé si Si no, no hay preguntas en la chat, entonces estoy viendo la Q&A. También no hay preguntas. Bueno, no, una pregunta ahora. Ok, ¿Tienes acceso al Q&A, Harley, o no? correcto. Sí, yo tengo acceso. Entonces, buenas tardes, gracias por la presentación. Los portales de información que también venden una suscripción a cursos online. Maneja aproximadamente 100.000 visitas únicas mensuales. La pregunta en base a eso sería, ¿qué plan migrar ya que tienen varios productos disponibles? Bueno, directamente en Elastic, Elastic tiene diferentes planes, pues también según necesidad y según soporte. Digamos que si ustedes pueden mirar acá en Elastic, voy a ver por los costos. Acá en Elastic directamente ustedes pueden ver la diferencia de cada uno de los planes y qué se ofrece. Realmente pues para empresas ya productivas, realmente nosotros recomendamos que siempre un plan platino. Un plan Enterprise es para otro componente de Elastic que se maneja para todo el sistema de seguridad, porque ya se compite con un antivirus, poder saber qué está pasando en los computadores de cada empleado de la empresa. Un paquete platino, digamos que se puede tener una versión con un soporte 7x24, dependiendo. Si ustedes ya ven que tienen Elastic para hacer algo a futuro, yo les recomiendo hacer un prepago anual o de un año en adelante, porque Elastic les reduce el costo considerablemente. Ustedes están pagando como una instancia reservada. En un Elastic Platino, por ejemplo, ustedes tienen un soporte 7x24
directamente le asignan unos consultores que les dan respuesta a todo lo que necesitan. Entonces, por una pequeña diferencia, pasar de un plan oro a un platino, porque pues ya en un estándar, la cantidad cambia. Pero si ustedes miran, el valor es dependiendo de lo que van necesitando. Pero si hacen un prepago al año, pueden tener bastantes beneficios adicionales. Acá se muestra la diferencia de qué tiene cada plan, ¿sí? ¿Qué ofrece, qué diferencias tienen? Por ejemplo, en temas de seguridad, de log stash, de procesamiento de información. Acá podemos ver qué no soporta el plan oro, pero ya lo soporta desde el plan platino. Entonces, dependiente de lo que se necesita, esas son las ventajas. Vemos que de pronto algunas empresas, una startup, puede iniciar con un plan estándar, de pronto si estamos en metodología de desarrollo, pero cuando estamos en producción, pues yo recomiendo tener un plan platino porque ustedes tienen ese soporte en donde ustedes se desentienden del manejo de la infraestructura. Si ustedes se van a otro tipo de plan, ustedes pues tienen que asignar su persona de infraestructura que al final les va a costar mucho más que un poco más por ese plan platino, y tienen ese soporte 7x24 y se evitan pues pagar la persona de infraestructura. Así como a nivel de la primera pregunta. Entonces, tenemos acá, APM es un servicio costo gratuito. De igual manera, lo podemos ver acá, en donde dependiendo del tipo de licencia se puede utilizar. Por ejemplo, si miran desde la estándar lo pueden ya utilizar, y ya depende si quieren utilizar mapas de servicios con toda la información de APM para poder tener la trazabilidad de todo el sistema. Entonces, ya Elastic cuenta con este servicio gratuito para poder monitorear, y ya si ustedes quieren tener ese detalle bien, pues ya con la licencia de platino se cubre todo lo que tiene APM. Vamos aquí a las preguntas. Una consulta: ¿cómo administras el gobierno de datos con Elastic? Bueno, realmente que el gobierno de datos va relacionado a lo que se espera mostrar con el negocio, porque ustedes pueden comenzar a definir la arquitectura. Digamos que ustedes pueden tener una base de datos grande, pero al final ustedes quieren solucionar cierto problema con Elastic. Por ejemplo, el buscador. Entonces ustedes pueden tener, eh, por ejemplo, 100 queries. Digamos, tener una base de datos gigante. De esa base de datos gigante necesitamos 10 tablas nomás para manejar la información. ¿Qué es lo primero? Validar cómo la tenemos que procesar para evitar hacer transformaciones en tiempo real. Enviar esa información, obviamente validar si son datos sensibles, no sensibles, cómo se va a elegir el gobierno para esa información sensible, si se va a encriptar o no se va a encriptar. Elastic también tiene, pues, por su motor de Logstash, que envía la información encriptada y ya tiene toda la seguridad. Esa es la ventaja de Elastic en una versión Platinum con la licencia a una versión Open Source. La versión Platinum tiene todo el sistema de seguridad, la versión licenciada, para poder llevar todos esos datos seguros allá y que no se pierdan ni hayan interceptaciones en esos datos. Ya a nivel de gobierno, ya ustedes definen pues, la arquitectura específica para cada tema puntual. Y temas de seguridad, pues la parte de inscripción de datos si es productivo, es muy importante que sea con una versión licenciada. APM puede ser instalado en on-premise, sí, correcto. Vemos que ustedes pueden tener opciones en donde el APM lo pueden instalar, digamos, en la versión on-premise, en la versión open source, la versión estándar, según la licencia que tengan. Y en on-premise lo importante es configurar el clúster, porque ustedes pueden tener on-premise, instalar una sola máquina de Elastic, pero pues no tienen alta disponibilidad. Entonces tienen que hacer la configuración del clúster, que Elastic en su página de training tiene varios cursos para eso, que ustedes lo que hacen es que configuran por lo menos 2 nodos de datos, un nodo maestro que reciba la información, que es como lo mínimo, pero cuando ya estamos en un ambiente productivo, ya uno tiene que tener por lo menos 6 nodos, porque si se cae un nodo, otro nodo tiene que responder, ¿sí? Entonces, todo eso se puede comenzar a, a manipular según lo que necesitan, y garantizar que la información no se pierda. Entonces hay que hacer toda la configuración de seguridad, de nodos y demás.
Y pues también pues, lo que es configurar la licencia de Elastic es muy fácil, simplemente se ingresa a Kibana, se agrega la licencia y ya. Tenemos. ¿Cómo puedo manejar el procesamiento de logs que no tiene una estructura estándar? Ok, perfecto. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se maneja? Elastic tiene diferentes bits de comportamiento. Tienen log stash, en donde log stash por cada log, ustedes pueden hacer un ETL. Entonces ustedes pueden recibir la información, transformarla y llevarla a un formato estándar. La otra opción es con el agente de APM. El APM directamente cuando intercepta los métodos ya los lleva de una manera estándar a Elastic. Cuando los personalizamos de un portal, digamos, de transacciones que nos van llegando. Entonces, esos que ya están, el agente te los va a enviar estándar. Y los que ya están escribiendo en archivos de texto en algún lado, en bases de datos, entre otros, lo que uno utiliza es Logstash. Pues nosotros utilizamos, porque pueden utilizar un bit. Nosotros utilizamos Logstash y lo que hacemos es que con Ruby los volvemos estándar. Entonces, en el momento de la extracción, los extraemos de ese archivo de texto, lo transformamos y lo llevamos estándar a Elastic, aunque es no relacional, tenemos que Elastic no va a exigir, pero pues en algunos campos que quiero que se busquen, por ejemplo, si quieren buscar el ID de un usuario, entonces ese ID si llega con diferentes formatos, cuando queramos hacer consultas, pues no la vamos a poder organizar o cruzar pues para poder tener todo ese monitoreo. Pero entonces por eso Logstash es perfecto como STL para transformar. Realmente no hay que ser experto en Ruby, necesitamos saber algunas sentencias del lenguaje, pero a medida que van necesitando transformar la información, lo pueden ir ejecutando. Bueno, no sé si tienen más preguntas, de igual manera estamos nosotros en contacto. Hay una pregunta más, Harley, en la chat. ¿Puedo utilizar ese producto para crear un buscador corporativo alimentado con información de nuestros sistemas de información? ¿O este producto es solo para datos masivos como logs y transacciones? Ok, perfecto. Sí se puede utilizar, la respuesta es sí, porque Elastic se puede alimentar de cualquier base de datos. Entonces ustedes no necesitan transformar el 100% de la aplicación, solo pueden hacer un buscador pequeño. Por ejemplo, es el caso de 100 cuadras. En 100 cuadras, cuando salió el primer mínimo viable, fue un proyecto corto, en donde se transformó solo el buscador, se hizo la extracción de solamente la información de la base de datos existente, con Logstash se configuró para que cada vez que se agregara un registro, se actualizara un registro, actualizar Elastic. Elastic ya con un índice desnormalizado, bien estructurado para entregarlo directo a lo que quería volver los usuarios en formato JSON. Entonces ya en formato JSON ustedes pueden procesar su buscador muy potente. Entonces lo que hacen es en poco tiempo simplemente un query que extrae la base de datos, lo coloca en Logstash, hace una pequeña transformación en Ruby, hace un output a un índice de Elastic. Algo muy importante en Elastic es que en Elastic hay que parametrizar el índice según cómo se quiera buscar, según el idioma, según palabras, y esa parametrización del índice es clave porque luego cuando ustedes hagan búsqueda, por ejemplo, con errores de ortografía, temas de acentos o demás, ese índice le indicará que se va a poder buscar de esa manera. Entonces la respuesta es sí, lo pueden hacer y son proyectos en muy poco tiempo. Realmente pueden tener prácticamente de 1 a 2 meses ya el buscador transformado con Elastic sin tocar nada de su sistema existiendo, y Elastic lo que hace es que se alimenta de su propia base de datos. Bueno, no sé si tienen más No, no tenemos más preguntas. preguntas. Perfecto, entonces pues los que quieran agregar, bienvenidos. Digamos que me encuentran en LinkedIn. Acá pues pueden encontrar, digamos, mi nombre es Arley Aranda y como estamos dispuestos siempre a ayudarlos para que puedan, digamos, que todas esas preguntas, dudas que tengan de los portales, somos partners de Elastic y estamos acá abiertos a todo lo que necesiten. ¿Listo? Gracias, Entonces, Arley. Gracias a todos.
como dije, yo puse mi correo, entonces si tienen dudas o si quieren saber más información acerca de los próximos meetups, pueden escribirme. Mi correo es usampaio@elastic.co. Gracias, Arley. Chao, chao a todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y pues muy agradable. Cada vez que necesiten, con mucho gusto, estamos dispuestos para aclarar todas las dudas que tengan. Gracias. Buenas Chao, noches para chao. todos.